Muy bien, muchas gracias al Instituto Cari Cuervo, a Frank y a Sebastián por estar aquí. Y claro, cuando empiezan a leer su biografía, empieza el primer tema para discutir, ¿no? Autor español o autor catalán, autor norteamericano o bostoniano o guatemalteco. ¿Dónde empiezan las preguntas de la identidad para ustedes? ¿Empiezan en el lugar de nacimiento, en ese pedacito de la biografía? Bueno, es un tema espinoso porque a veces también no es tanto lo que uno quiere responder como lo que la gente espera que responda. Pero el tema de las lenguas y la identidad es un asunto problemático, es un asunto que alimenta y que espodea bastantes polémicas e incluso bastante morbosidad ideológica. Yo no tengo ningún problema visceral porque se me catalogue de autor español. Al fin y al cabo, administrativamente pertenezco a una realidad territorial que se llama Estado español, a pesar de que uno pueda tener sus dudas sobre su legitimidad a nivel histórico como constructo político o administrativo. Tampoco tengo ningún problema en considerarme catalán, a pesar de que la venia identitaria catalana de un tiempo a esta parte ha adquirido unas connotaciones con las que no me siento especialmente identificado. Yo soy ciudadano de la territorialidad que creo en mis novelas. Entonces yo me siento más patriota, por decirlo de alguna forma, o más correligionario de los territorios ficticios o supuestamente ficticios que trabajo en mis novelas, porque es allí donde vuelco todo aquello que tiene más que ver con mi propia identidad personal y visceral, con todo aquello que en el ámbito público o en el ámbito oficial quizás uno no se atreve a exponer o no se atreve a vomitar de una forma tan explícita. Y por lo tanto, más que español o catalán, yo diría que soy ciudadano pues, de las ciudades o de las urbes en las que transcurre las dos novelas iniciales de Método de la Rebelión o de El Museo de Ferro, que es una novela que no llegó a volcarse al español. Soy ciudadano de esas distopías que aparecen en Transnistria, pero como escritor español, claro, es que también otra cosa es qué espera uno que corresponda con la etiqueta de escritor español. No, que escriba en español, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, desde este punto de vista, evidentemente escribo en español, no escribo ni en suajili, ni en ninguna variante dialectal. Ni en catalán, de entrada. En catalán empecé escribiendo las dos primeras. Y puedo volver a escribir, y de hecho sigo escribiendo, y el trasvase de una a otra es completamente natural. Es decir, quien quiera ver un conflicto en este bilingüismo que ha instalado en Cataluña de una forma, de manera histórica, seguramente lo hace por intereses que van más allá del interés fundacional de la lengua, que es la comunicación y el entendimiento. Por lo tanto, sí, quien quiera considerarme escritor español puede hacerlo, no me voy a enfadar con él, no voy a entrar en polémicas agrias. Quien quiera considerarme escritor catalán también, incluso quien quiera considerarme escritor barcelonés o graciense, que es el barrio de Barcelona en el que vivo, también. Es decir, podemos llegar a un nivel de subatomicidad hasta considerar que soy escritor de territorios cuánticos que no tienen localización alguna. A la distopía ahora vamos a volver, que es un tema que me interesa mucho contigo, Sebastián. ¿Y tú, Paco? ¿Judío, bostoniano? Pues de esas cosas, mira, como tú acabas de, yo casi iba a decir algo así, es que yo siempre me he fijado que la otra gente son mucho más interesados en la cuestión de mi identidad que yo, ¿no? Es una obsesión ajena. A veces yo siento que todo el mundo siempre está que pues sí, tu mamá es guatemalteca, es católica, tu papá era ruso, judío, tú vives a veces en Boston, tú vives a veces en Nueva York, en Guatemala, en México, que es como si ellos piensan que yo voy a contestar, sí, tienes toda razón, mira, este brazo es judío, esta oreja es católico, esta nariz es maya, ¿no? Como si andamos ahí fragmentados así, tratando de entender. Yo soy yo siempre he sido quien soy. Yo no comparto esta obsesión que está clavado mucha gente de mi país o Estados Unidos de buscar una identidad auténtico
latino o algo así, ¿no? Yo soy muchas cosas y mi vida refleja quién soy. Yo sé que y esto que se convierte en comedia, ¿no? La verdad es que yo pienso en esto, es una gran comedia. Por ejemplo, mi madre, ¿no? Que es una chapina clásica. Uno no puede empezar hay sangre española ahí, hay sangre maya ahí, pero siempre hubo este misterio, este gran misterio en mi familia de quién eran mis bisabuelas, ¿no? Y es un secreto, ha sido un secreto tan guardado toda mi vida. Tú piensas, pues mami, ok, está bien, yo sé que tu abuelo era este gran finquero y tu abuelo paterno era un coronel, ¿no? Y siempre se jactan de eso. Pero solo sabía que pues la mujer del coronel, la madre de mi abuelo, misterio, nadie habla de quién es, solo que el coronel sí conoció a mi abuelo. Y nadie habla de quién es esta mujer, siempre la leyenda de la bonita mujer del pueblo, algo así, que murió dando parto a un hijo, que cuando murió mi bisabuelo, que era ranchero en la costa sur de Guatemala, la familia se dividió mucho, uno de los hijos quedó con los ranchos, yo sé esta historia, pero ¿quién era mi bisabuela? No sabemos nada. Entonces recibí hace unas semanas, ¿no? Unos meses, porque eso es lo bonito, que cuando la gente empieza a conocer tu nombre un poco, la gente te contacta, te busca. Y alguien me escribe, soy tu prima, ¿no? Y esta mujer descendiente de uno de los hermanos de mi abuela, y me contó, ella es académica, su papá también era académico en la UNAM. Ella está en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Es una mujer completamente creíble. Y me dijo, fíjate, ¿tú no sabes quién era tu bisabuela? No, era una negra de la costa. Entonces fui a ver las fotos de mi abuela y está claro, es mulata. No, y por eso mi mamá siempre ahí teniendo su cabello y haciéndolo liso. Y yo estoy, wow, my homeboy. No, yo puedo andar diciendo que, yo bro, que es como ridículo, ¿no? No voy a andar diciendo que soy negro también ahora, ¿no? Complicar la cosa más, ¿no? Para mí son más interesantes, es que a veces quizás la identidad de cierta manera, esta idea de pertenecer a un lugar es algo que uno lleva de una manera casi creativa, porque yo no soy gringo, pero a veces Estados Unidos ya muchas veces me parece un país de otro planeta, ni quiero decir otro planeta, de otro, no, me siento tan ajeno a tanto que pasa ahí. Estoy muy en casa en México, debido a mi vida entre estos países, ahora también. Después de ciertos años de alejarme de Guatemala, he estado con mucho orgullo en lo que está pasando ahí ahorita, volviendo a Guatemala, y de cierta manera yo he tejido mi vida entre esos tres lugares, ¿no? Guatemala, México y los Estados Unidos, y yo soy producto en mi escritura y como ser profesora de haber vivido en esos tres lugares, ¿no? Sí, todo el que tenga como una suma de identidades y que por lo tanto sea percibido con cierta ambigüedad identitaria por los demás, sabe lo que se siente, lo que están diciendo ustedes dos. Sin embargo, Frank, sea intencional o no, siempre puede haber algo de lado y lado. Está bien que este brazo no sea guatemalteco o afro, pero has hecho una carrera, y es muy notorio en el caso periodístico, desde esa ambigüedad. Es decir, vienes de escribir, lo estábamos hablando ahora, unos textos extraordinarios sobre Guatemala, antes de Ayotzinapa para el New Yorker, te llaman para entrevistarte por lo que ha pasado hoy en Guatemala, y cuando estás en México te preguntan sobre Estados Unidos, digamos. También parte de esa ambigüedad tú la has convertido en una fuerza propositiva, en una fuerza creativa finalmente y para sobrevivir. Bueno, uno sigue
tus pasos muestran lo que te interesa. ¿No? Si yo estoy escribiendo sobre Ayotzinapa es porque vivo en México, no porque nací de una madre o padre así. Pero obviamente ya son décadas de estar haciendo mi vida. Yo siempre, por una razón, me he sentido más cómodo en México y Guatemala que en Nueva York. Eso sin duda. Me siento que pertenezco más a esos lugares que en Nueva York. Eso puede ser algo neurótico de mi parte. Yo no sé qué es. Siempre he preferido casarme, a salir con mujeres latinoamericanas que con gringas. Yo creo que la última vez que salí con una gringa fue en la universidad, ¿no? Una gringa, digamos, ¿no? Algo en mí siempre ha sentido una atracción muy... esto es una verdad ya que es bastante común, ¿no? México, los Estados Unidos, pues comparten muchas cosas, ¿no? Y por eso las controversias que tenemos ahorita, la reacción que vemos es que hay mucha gente que pues viven entre los dos países y van y vienen, y aunque están en los Estados Unidos, ¿no? Sus corazones, sus familias, sus vidas reales en muchos sentidos siguen en México, a veces es lo opuesto. Eso es un fenómeno de nuestra contemporánea fascinante, la idea de cómo quizás va cambiando el sentido de pertenecer a una nación. Eso sí es muy fluido. Yo no creo en las fronteras. Yo creo que las fronteras, como los tipos de fronteras en que existe, este tipo de frontera que va mano en mano con la pasión nacionalista, me da asco, ¿no? Incluso los economistas han probado, publicaron un maravilloso estudio, que hicieron mucha referencia a este estudio del New York Times. Si no existiera una frontera entre México y Estados Unidos y todos estarían libres a ir donde quieren ir, será aún mejor para la economía, ¿no? Porque cada inmigrante que va de México a los Estados Unidos genera más dinero que hubiera tenido si hubiera quedado en México. Y él manda ese dinero a su familia, él lo gasta. Los inmigrantes son máquinas de dinero. Toda esta controversia que ves en los Estados Unidos es mentira, es puro racismo, nada más. Porque no tienen ningún argumento sólido en base económico. Esto está probadísimo, ¿no? Y es lógico. Si yo estoy en México trabajando como mesero y ganando, o taxista o lo que sea, y ganando $3 al día. Entonces yo dejo eso y voy a los Estados Unidos y logro un trabajo cuando me están pagando $10 la hora. Estoy generando dinero, ¿no? Y no estás quitando dinero del trabajo de nadie, ¿no? Esto también está probado, ¿no? Sí, en el caso de Barcelona también tiene por Barcelona, mucho, ¿eh? España en general, ahora... En España siempre hay esta historia del conflicto también de inmigración. Allí hay una frontera igual de antinatural que la que separa México de Estados Unidos, que es la que separa África de la península ibérica, y que cada cierto tiempo, a colación con cuestiones que pasen fuera de ese territorio, se actualiza el problema, ¿no? Ahora con el tema de los refugiados políticos sirios, ha vuelto otra vez el tema en España de la situación de los inmigrantes magrebíes, y había un estudio también de economistas en el que hablaba, incluso iba más allá y decía que el acceso a la sanidad universal a los inmigrantes ilegales, ya no a los legales registrados, sino a los ilegales, que tuvieran un acceso básico a sanidad, urgencias, etcétera, eso mismo también generaba riqueza económica, porque al fin y al cabo genera un nivel de productividad laboral por parte de profesionales de la sanidad que hace que el mecanismo y el engranaje siga funcionando. Es decir, nadie que sea usuario de un servicio puede provocar que ese servicio entre en quiebra. Y esta es la gran falsedad en la que se acogen los sacerdotes del neoliberalismo para justificar el destrozo de la sanidad pública, de la educación pública, etc. Y en España es lo mismo. Es decir, el otro día hace unas horas lo comentaba con un compañero, que muchos magrebíes
Ahora ya no lo sé, porque seguramente el sentimiento de empatía es menor después de lo mal que se lo hemos hecho pasar durante décadas, pero muchos magrebíes que hace 2 o 3 décadas llegaban a España, la manera en cómo trataban a los españoles de forma interpelativa les llamaban paisa. Paisa es paisano. Era una forma de decir, no me trates como algo distinto porque al fin y al cabo hemos estado compartiendo territorio durante 8 siglos y tenemos más en común tú y yo de lo que seguramente tiene un gallego con un vasco. Por lo tanto, yo mismo, mi apellido es de origen italiano y si tuviera que ponerme muy estupendo a la hora de analizar mi autenticidad como catalán o español, al final acabaría tirando del árbol genealógico y diría, pues no, mi origen está en Nápoles en el siglo XVI, viajeros, comerciantes que llegan a la península un siglo más tarde, etc. Con lo cual, ¿dónde radica realmente el sentimiento de autenticidad? Es una abstracción puramente burguesa que sirve para justificar aranceles y proteccionismos de territorio y de intereses económicos, no más. Antes del siglo XIX, que es la eclosión de la burguesía industrial, el nacionalismo es algo romántico, metafísico y poco más. No tiene plasmación práctica. Es después cuando adquiere una maquinaria material de productividad económica, capitalista, estudios, análisis, etc. Pero antes de eso, ¿quién en el siglo XVII se consideraba patriota de algo? Nadie, excepto los militares que querían conquistar imperialmente territorios, el resto. Quiero reducir el círculo, pasar de la polis a lo personal y una pregunta sencilla, pero yo creo que valiosa, Sebastián. Estas son las peores. Es que te quitaste la corbata, lo vi, entonces ya me parece que podemos entrar en eso. Me está empezando a ahogar ya. Oye, cuando, no necesariamente malintencionado, por ejemplo en América, alguien dice, pero es que el catalán, eso no es un dialecto o tal, a veces que no lo saben, digamos. ¿Te molesta esto? ¿Te encabrona a ti? No me molesta, es como si alguien, tú eres digamos, estás en contacto con el mundo de la biología y alguien hace un comentario erróneo sobre el proceso de mixomatosis de las células después del momento de la fecundación. Pues sí, dices, no, te voy a corregir, no es así exactamente. Pues lo mismo, es decir, bueno, es normal que pueda incurrir en esta confusión porque la raíz de las lenguas romances genera lenguas distintas muy parecidas entre sí, a nivel sintáctico, léxico, etc. Y además el hecho de que compartan una misma unidad administrativa territorial como es el Estado español, pues todavía genera más confusión al respecto. Yo no tengo ningún... A ver, me indigna más que alguien de dentro del territorio español, que también se produce, diga que el catalán es un dialecto. Eso ya me parece una ignorancia interesada o una forma de esquivar la realidad histórica con fines ideológico-políticos. Pero que alguien de Bogotá, de Guatemala, de Nebraska o de Punta Cana diga que el catalán es un dialecto, pues no me ofende especialmente. Entiendo la confusión, es decir, no entendería que dijeran que, por ejemplo, el vasco es un dialecto del español porque no hay ni una similitud vocabular, sintáctica, gramática que lo justifique. Pero claro, entre el catalán y el español hay tantas similitudes, como también las hay entre el francés y el catalán. Y de hecho, muchos franceses consideran que el catalán es un dialecto del francés también, porque hay una franja pirenaica en la que el catalán y el francés conviven en conflicto lingüístico desde hace mucho tiempo. Y también, si te vas a Rumanía, hay muchas palabras rumanas que son calcadas al catalán y nadie se atreverá a decir que el rumano o el catalán son dialectos uno del otro. Todo depende de la focalización desde la que se emitan estos juicios. Si se emiten desde la ignorancia, digamos, justificada, no hay problema. Si la emite alguien de Madrid con plena capacidad para entender la realidad territorial y nula predisposición para entenderla, eso ya me indigna, como le indignaría a cualquier otro en una situación análoga, ¿no? Quiero romper un poco el eje catalán-español, inglés-español, Frank, por algo que hablábamos ahora. ¿Te sientes más distante del inglés variadísimo que puedes escuchar en Brooklyn, en tu barrio? ¿Ese inglés del español chilango lo ves más diferente que el chilango del español de España, por ejemplo? ¿No sientes que a veces hay diferencias, divorcios mayores dentro del mismo idioma español? Pues, como estuvimos hablando bien, a mí una de mis pasiones, yo tengo generalmente
cuando yo estoy escribiendo una novela, muchas veces mis personajes, ¿no?, son de México, son de Centroamérica, y yo tengo que buscar una manera de escribir eso en inglés, ¿no? Y uno nunca puede olvidar que es tan serio es ser novelista. Pues no es tan serio, ¿no? Es un juego muchas veces. Tú tienes que hacerlo con ese espíritu. El idioma es algo con que quieres jugar. Estás buscando una manera de expresar cosas de manera nueva y divertido. Y estás buscando algo siempre, ¿no? Y para mí, la riqueza del español hablado en México no tiene par. No es que decir que no hay otros países que no tienen lo mismo, pero eso es lo que yo conozco, es lo que yo vivo. Y siempre hay este juego de como tú escuchas a alguien decir algo, como el otro día mi esposa me dijo, si tú te vuelves borracho, te voy a hacerte de jamón. Y yo dije, ¿qué? ¿No? Nunca has escuchado esa palabra, te voy a hacer de jamón. No, si este mesero no trae el trabajo, vamos a hacerle de jamón con el gerente, ¿no? Y yo estaba, qué maravilla, qué maravillosa frase, ¿no? Hacerle de jamón, ¿cómo lo diría en inglés? Imagínate que yo estoy trabajando un personaje, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo hay un ex policía mexicano, que se va a enamorar en Boston, una chava solterona, ¿no? Gringa, y lo va a manipular y cosas así. Pero eso es una frase maravillosa que él puede usar en un momento. Pero ¿cómo traducirlo en inglés? I'm going to make you the ham. No, entonces, ¿qué? No, y yo te aseguro que yo voy a pasar semanas buscando una solución a este problemita, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estuve, y a veces no puedes, siempre hay esa decisión si puedes encontrar una palabra en inglés creativo, ¿no?, que transforme jamón en algo nuevo en inglés. A veces tienes que traducirlo, no sé, que pones, te doy un ejemplo, para mí eso es uno de los grandes desafíos de escribir, es buscar cómo traducir esta riqueza verbal al inglés. Muchas veces cuando yo escribo, hay un momento en que pues por ejemplo, yo estaba pensando, yo amo como las mexicanas siempre dicen, cállate la boca, ¿no? Pero cállate. Y lo escuchas por todas partes, andas escuchando y tú vas 3 cuadras en el centro, vas a escuchar a alguien diciendo, cállate, pinche escuincle, algo así, ¿no? ¿Y cómo lo traduces? ¿No? Que quieres como, uno ya quieres que llegue un momento que puedes poner música en el texto, ¿no? Y la riqueza que genera pues la vida urbana en México, la riqueza verbal es increíble. Hemos estado hablando que recientemente como yo sé que aquí en Colombia ustedes tienen mucha experiencia, seguro con eso también, que la guerra narco, ¿no? De la guerra narco ha salido todo un nuevo vocabulario, ¿no? Antes un pozole era una sopa, como la sopa que ustedes que ve por todas partes aquí, ¿no? ¿Un mofongo lo llaman ustedes? No sé. Un pozole era, no, y ahora, ¿qué es un pozole? No, ese es un bote, es estos cuando el ácido, donde los narcos meten cuerpos a deshacerlos. El pozolero, lo vamos a llevar al pozole, ¿no? El idioma va cambiando constantemente, ¿no? Y ni hablar de palabras que toman palabras en inglés, ¿no? Y los convierten en palabras en español. También hay una riqueza, una abundancia. Eso es como tú ya lo sándwich, ¿no? Tú lo sabes, tú ya lo sándwich, ¿no? Hay miles de palabras así. Y uno puede, entonces,
yo no tengo, y para mí es mucho como eso es lo que convierte el arte de escribir narrativa en un juego constante de interactuar y absorber toda esa invención popular, si lo quieres llamarlo así, buscar equivalentes, ¿no? Claro, porque hablábamos ayer, Sebastián, del caso de Émero La Revolta, lo escribes en catalán y la traducción la haces tú mismo junto a tu pareja, que además es del País Vasco. El resultado final de eso es el libro en castellano, que es el que leí, publicado por Duomo. ¿Te parece, desde el punto de vista lingüístico y al tu ver el proceso de escritura y de resolución del idioma, ¿te parece eso el mismo resultado que la última novela escrita directamente en castellano realmente? O sea, no son los mismos procesos. No, Sí. evidentemente no es el mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que el proceso de traducción de esta novela, el volcaje al castellano, fue el que me impulsó a decidirme a escribir a posteriori de esto novelas ya directamente en castellano. Porque me daba cuenta que no estaba sencillamente traduciendo, no estaba haciendo un tuning lingüístico de una obra original para hacer un producto final adaptado a otras circunstancias, sino que estaba haciendo otra novela distinta por el tema no solo lingüístico, sino también por la distancia mental que uno proyecta respecto a lo que está escribiendo en función de la lengua que utiliza, evidentemente, porque si yo utilizo el catalán en determinados contextos es porque es mi lengua materna y por tanto hay una cierta pulsión inherente a expresarme de esta forma, y con el castellano tengo la misma facilidad, pero el proceso es distinto, es un poco más, hay un salto añadido de abstracción hasta llegar al castellano para encontrar la palabra adecuada. Y este proceso, este pequeño gap que construí para hacer la traducción, me hizo ver que en realidad no estaba traduciendo, sino que estaba haciendo una novela distinta, que era casi idéntica a la anterior, pero que era una cosa completamente diferente. Y me lo pasé muy bien, de hecho, me lo pasé tan bien casi como escribiendo la original. Y entonces cuando me propuse, bueno, pues ¿por qué no podemos escribir ya algo introduciendo ya los andamiajes conceptuales directamente desde el castellano, con la ventaja que eso te da de poder abordar determinadas situaciones sin ese punto de proximidad casi epidérmica que sientes por el hecho de pertenecer a un territorio, a una sensibilidad ya mamada desde muy pequeño, esa pequeña frialdad mental, cerebral que te permite pues, ser un poco incluso más cruel, un poco más cínico, un poco más sádico, un poco más irónico. Y ahí fue cuando empecé a escribir en castellano, y Transnistria está hecha directamente en castellano, a pesar que pasa toda igualmente en Cataluña. Pero claro, también escribir en castellano sobre algo que pasa en un territorio en el que el castellano no es la lengua, digamos, vehicular principal, también te permite expresar los problemas que pasan allí, sociológicos, políticos, desde otra perspectiva. Es como si te convirtieras en un avatar de ti mismo y adquirieras una legitimidad distinta para criticar aquello que criticarías seguramente de otra forma si lo expresaras en otra lengua. Claro. También las naturalezas afectivas de cada idioma, ¿no? En tu caso, porque eres ya una generación posterior, creo que te decía ayer también, mi padre catalán, nacido en el 40, le prohibieron pues, aprender catalán formalmente, como ocurrió durante el franquismo, y como toda esa generación, digamos, el catalán para ellos es un idioma de expresión doméstica, entre otras cosas porque muchos ni lo saben escribir, porque no aprendieron luego de mayores, ¿no? Y sí hay una diferencia muy clara entre eso, hay un castellano que es el formal, que es para poderse expresar con mucha precisión, y el catalán que es absolutamente afectivo, ¿no? Ya en el caso de tu generación, bueno, nosotros ya no está esa... Sí, después hay una generación intermedia entre la mía y la de nuestros padres o incluso abuelos en algunos casos, que es la generación que vivió la restauración de la lengua, la normalización, los primeros años de eso que llamaron democracia, que todavía está por demostrar, en la cual supongo que fruto de esta situación de subyugo en la que se estuvo durante 4 décadas, hubo una urgencia tremenda por convertir el catalán en una lengua, digamos, respetable a nivel intelectual y generar un canon de autores que tenían que ser clásicos casi en el mismo momento en el que salían publicados. Entonces eso provocó también una especie de obsesión paranoica
por focalizar la literatura y la vehiculación literaria del catalán hacia un determinado tipo de formulismos, de productos, de los cuales estaban excluidos cualquier otra expresión que pudiera parecer pues desviada, no ortodoxa, no contribuyente a crear un sentido de identidad nacional. Entonces, a partir de ahí surgieron 5, 6, 7 nombres que eran los que desde el principio ya queríamos incluso que fueran premios Nobel, que fueran iconos históricos, y esto durante 2 o 3 décadas frenó la evolución misma del catalán como lengua literaria, porque se generó una muralla de impermeabilidad ante cualquier tipo de incorporación externa, porque lo que importaba era mantener vivo el núcleo de respetabilidad de la lengua. Frank, pensaba en esta vinculación afectiva a los idiomas. No sé, me puse a pensar en tu novia gringa de la universidad y luego en tu esposa mexicana. ¿Tenías sexo en inglés y luego en castellano? Pues yo respondo, ¿no? Traducción Yo respondo en el idioma de quien manda. ¿No? No, pero bueno, está bien. No, pero de aquí hice una reflexión. Claro, porque tú, por ejemplo, lees literatura en castellano. Sí, claro. ¿No? Sí. Digamos, un escritor que escribe en castellano, ¿no lo lees en traducción al inglés nunca? A veces, sí, está a mano. Por ejemplo, yo tenía ganas de leer una de esas novelas de Javier Marías, el de Corazón tan blanco. Sí, no estaba a mano en español y ahí estaba en Penguin en inglés y lo leí porque me sentía impaciente y quería leerlo ya, ¿no? Pero generalmente si está escrito en castellano, lo leo en castellano. Sí, a veces para mí la pregunta más interesante a veces es en qué idioma leer la traducción de una novela escrita en italiano, por ejemplo. No, tienes las novelas maravillosas, increíbles de Elena Ferrante. No estoy decidido si prefiero leerla. He leído un volumen en español, en la edición de Lumen, y uno en inglés, ¿no? En la edición de Europa, que eran 2 más, y estoy como, la traductora en inglés es muy concreta, muy buena, capta el ritmo muy bien, pero obviamente en español tú sientes que estás más cerca al actual idioma italiano, ¿no? A veces eso sí es una decisión. Pero. Claro, y luego me decías que no lees los textos tuyos que traducen al castellano, por ejemplo, ¿no? No haces esa comparación, aunque venías ahora de por lo del Aragán, circuito ¿no? interior, ¿no? Pero Sí, explicas lo del circuito interior, que por pues primera siempre vez, me da, yo tengo disculpa, que que es el libro confesar. más reciente de Frank, El circuito interior, publicado por Turner, que es como un gran homenaje al DF hecho por Frank. Está en varias librerías colombianas. Y Frank, me explicabas eso, que era la primera vez que habías sido partícipe del proceso de traducción en alguna medida, ¿no? Pues muchas veces siempre me sentía como, me encanta cuando te mandan tu traducción pues lo máximo es cuando está en chino, ¿no? O ruso, que tú no sabes, tú no tienes idea, ¿no? Entonces no te puede hacer ningún daño. En español siempre me da vergüenza, no sé si que son tus palabras, pero no son, ¿no? Y yo soy de esos escritores que ya, cuando yo publico una novela, te juro que nunca lo abro otra vez. Ya, está, ahí se va a quedar dormido y nunca, quizás, quién sabe, pero quizás nunca voy a ojearlo otra vez, ¿no? Porque siempre adelante. Entonces, leer tu novela traducido me hace sentir muy incómodo, pero es una responsabilidad que uno tiene, si uno puede, a ayudar que salga lo mejor que puede salir. Esto siempre antes fue honestamente, un gran problema con las traducciones de anagrama, porque sí eran muy gachupín, ¿no? No se entendía nada. Y si tú tienes como una novela, como digamos una novela de Martin Amis, escrito en el inglés
de Londres tiene cierto sentido traducirlo a un español de Madrid. Pero cuando tú tienes novelas como eran los míos, que están llenos de centroamericanos y mexicanos viviendo en Centroamérica o viviendo en Estados Unidos, y los tienes todos diciendo tío y gilipollas y esas construcciones de verbos muy ajenos a nosotros, era insoportable, ¿no? Era insoportable. Entonces yo no podía, era como, ¿no? Verlo. Entonces no podía ni hojearlos, ¿no? Y estoy muy, muy contento que algunos de estos libros ya, por ejemplo, Martín Solares, que ya es editor en Tusquets, ha comprado los derechos de Marinero Raso para hacer una nueva traducción en un español americana, digamos, ¿no? Pero en el caso de este libro, pues es que pues, Diana es una cabrona. Ella insistió, yo dije, sí, pues que yo confío en el traductor que haga, que haz tu trabajo. Ella me empezó a demostrar pasajes donde difíciles y yo sí, es una excelente traducción, pero yo estoy ya contento que me metí en este caso para arreglar, sí, logramos arreglar muchos errores, ¿no? Sí. Y Sebastián, hablábamos antes de Emer y que claro, tiene todo el sentido y tenía otra aproximación a escribirlo en catalán, estamos hablando además de Gracia incluso concretamente. Luego ahora escribes en castellano ya de un no lugar, no sé si tengas otro proyecto en mente en el futuro, pero sí empiezas a ver que podría haber una vinculación directa entre, quizás cuando escribas de Barcelona o Cataluña, sentirás que el catalán es el espacio para hacerlo, o si mañana escribes desde el DF, el castellano sería el idioma. Bueno, yo creo que todo empieza por la situación o la circunstancia que te empuja a escribir sobre algo. Es decir, la novela que escribí después de Transnistria, que está ahora en manos de editores, espero que en buenas manos, es una novela que pasa, en cambio, en territorio madrileño-castellano y es una fábula política, escrita además desde una perspectiva de alguien que no tiene una vivencia constante de lo que pasa allí, pero que sabe que hay una moral o una conducta humana que se reproduce y que tiene un coto de existencia especialmente salvaje en según qué territorios, ¿no? Digamos, unas ciertas castas, un cierto tipo de personajes. Pero yo creo que son un poco las circunstancias. De hecho, antes cuando hablábamos, cuando hablaba Francisco del tema de la impregnación de los idiomas y del tema, ¿no?, slangs y todo esto. Claro, o sea, ¿cómo un escritor puede hasta cierto punto considerarse escritor español o catalán cuando si realmente está intentando transmitir el pulso de las cosas que pasan a su alrededor? Que uno puede decidir no hacerlo y puede decir un escapismo perfectamente lícito, pero si quiere hacerlo, el lenguaje, digamos, que a nivel performativo nos está aglutinando alrededor de una serie de problemas acuciantes, es un lenguaje cada vez más global y más infectado por neologismos artificiales, incluso cibernéticos, tecnológicos. La novela que estoy escribiendo ahora está llena de palabras que no son de ninguna parte, que son palabras apátridas. Y yo creo que llegará un punto en el que la literatura vaya escalonadamente explorando este vericueto hasta llegar a una radicalización absoluta en la que sea lógico pensar que la literatura y la identidad territorial no tengan nada que ver. De hecho, la escritura empezó siendo algo que no tenía que ver con un lugar más allá del lugar mental de aquel que lo escribía y sobre todo el lugar mental que no pertenecía a nadie y a todos, que era el universo metafísico, ¿no? Esa insondabilidad de aquello que no se conocía pero se quería expresar. Y creo que cogiendo el otro extremo, desde lo más arcaico hasta lo más hipermoderno, vamos a acabar en lo mismo. Es decir, el lenguaje va a acabar siendo un lenguaje apátrida porque estamos destinados para nuestra supervivencia como especie y como seres sociales a ser apátridas. Aquellos que continúen queriendo ser patriotas van a ser seguramente los más malos de la película y los que vamos a tener que mirar con más recelo.
Frank, al final te enviaron el vocabulario, Sí. ¿sí? ¿Quieres ir sacándolo? ¿Para Yo demostrar no alguna sé. palabra o no estaba tan bien? No, está bien, Sí, pero no, bueno. no sé si Oye, quiero pero hablar sobre eso. vale, pero mira, Pero lo bonito, si están interesados, el juez en Guatemala acaba de ligar el ex presidente Otto Pérez Molina al caso de corrupción en la línea, sentenciado a cárcel preventivo, al caso, directamente al bote. Y el juicio no empieza hasta diciembre. So, qué fuerte, ¿no? El pueblo de Guatemala merece muchos aplausos por lo que han hecho, de veras. Tú andas por cualquier parte de México y todo el mundo está diciendo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que Guatemala? ¿No? Y pues alguna razón, Guatemala tiene fiscales, México no. ¿No? Y el número uno fiscal ahorita en Guatemala es este colombiano, Iván Velázquez, ¿no? El comisionado Pero en Oye, España bueno, tenemos fiscales y cuando empiezan a investigar les apartan del oficio. pero yo quiero, una cosa que me ocurre, sí, es horrible lo que pasa estas palabras son fuertes, pero a mí se fue un poco, estamos hablando de traducir de este idiomas, pero también, el hecho de vivir en dos, no todo es, no solo estás traduciendo palabras, no solo estás traduciendo idiomas, estás traduciendo experiencias, estás traduciendo realidades muy profundos. No, yo escribo en inglés, o yo sé que eso siempre para mí es una de las cosas más extraordinarias, que yo escribo en inglés, lo que yo publico está primero de todo destinado a un público norteamericano, ¿no? Pero como muchas veces, entonces uno tiene que, siempre estás tratando de traducir experiencias que son cotidianos, ¿no? Para gente de Centroamérica pero todo lo que es la guerra narco, todo lo que fue extraordinaria historia de más de 30 años de las guerras de Centroamérica, ¿no? Que fue la experiencia que completamente formó todas estas generaciones en Centroamérica. Estamos viviendo todavía con los resultados de eso, las maras, la violencia, lo que está pasando en Guatemala ahorita, ¿no? Son todos resultados de lo que fueron esos años de guerra. Y los Estados Unidos son un país que hizo esas guerras, que impusieron esas guerras. Y ahí a nadie le importa nada. Centroamérica ni existe. Centroamérica solo puedes quejar que hay inmigrantes, ¿no? Y nadie piensa en cómo llegamos a esta situación. Tú eres una novelista y tú sabes que esto es parte de tu realidad, cuando tú hablas de sus personajes, pero tú no estás interesado, yo no estoy interesado nunca en ser novela de protesta. Yo no quiero estar explicando a gringos qué es lo que pasó en Centroamérica. Eso no es algo que me interesa como novelista. Pero mis personajes van a traer esta experiencia en su ADN, ¿no? Esta experiencia de trauma, que para mí es fundamental ahora en todo lo que yo escribo, ¿no? Estoy casi obsesionado con esta dinámica de la trama colectiva versus el trama individual, ¿no? Y esto cómo se vive y como expresión cultural y expresión individual. Y entonces eso es la cosa, es cómo transmitir esas experiencias a un público que va a estar leyendo sobre estas cosas que no sabe nada de esto. No, ahí está tú tienes que, eso es lo que es, yo creo que es el arte de escribir novela también, ¿no? Es cómo vas a hacer que tus personajes, el mundo que tú creas, es tan convincente, que es tan vivo, que el lector gringo se va a interesar en esto.
y a lo menos durante el tiempo que le dure el libro, ¿no? Cuando en general estas cosas no les interesan nada, ¿no? Entonces es también muy interesante. Entonces yo muchas veces, yo sé que cuando un escritor norteamericano, Estados Unidos, en inglés, escribe sobre México y Centroamérica, casi siempre es con cierto exoticismo, ¿no? Es muy predecible lo que hacen siempre. Y cuando escriben sobre inmigrantes también, en los Estados Unidos hay esta extraordinaria presión que no solo viene del público anglosajón, digamos, que viene de las mismas comunidades de migrantes, de dar una imagen positiva del migrante, de dar una imagen positiva de la vida del migrante en los Estados Unidos. Estuve hablando hoy en la mañana en el desayuno con Eduardo Lago de ese problema. No que todo tiene que ser no, qué bonito es ser inmigrante en los Estados Unidos y qué maravillosos son todos los migrantes y qué, y eso eso no es la realidad. La realidad es mucho más oscuro, mucho más complejo, ¿no? Y uno tiene como escritor escribir siempre fiel a lo que tú sabes es la verdad, sabiendo que es probable que el público ahí lo va a rechazar, ¿no? Entonces yo muchas veces estoy navegando esa cosa de escribiendo de cierta manera con impulsos que pueden ser más cerca a lo que siente un escritor mexicano, pero sabiendo que esto se va a tener que leer en otra cultura, ¿no? Es que antes de abrir preguntas al público, quiero hacer una última, Frank, porque has hablado de lo público y de lo privado, estás hablando del trauma y hablabas antes de la traducción de la experiencia, y a mí siempre me llamó mucho la atención y de verdad te lo digo, tenía ganas de hacerte esta pregunta, como en un libro como Di su nombre, Say Her Name, libro que parte de un dolor personal muy profundo de la pérdida de tu esposa de entonces, de Aura. Cómo escribir ese libro en inglés a través de una experiencia que está asignada por muchas expresiones en castellano. Es decir, cómo funcionaba en tu cabeza esa rememoración de esos momentos y cómo convertir eso en literatura pasándolo además a un idioma distinto a aquel en que se hablaron, por ejemplo. Es algo que siempre me dejó como muy curioso con el libro. Eso fue un ejemplo perfecto de lo que estaba hablando antes, de que eso siempre es el problema de cuándo puedes traducir. Siempre estás trabajando el ritmo del español hablado, por ejemplo, ¿no? Eso sí, puedes traducir el ritmo del español hablado al inglés. A veces hay frases que no puedes traducir o no quieres traducir. Y eso es todo. La manera que ella tiene una manera a veces de despertar en la mañana y verme y decía, y esto como cualquier latinoamericana entiende esta dulzura, me decía, ay mi amor, qué feo eres, ¿por qué me casé contigo? ¿No? Y no sé, en español puedes transmitir el juego, la dulzura de eso. En inglés no suena igual. No, oh my love, how ugly you are, why did I marry you? Suena como muy puritano, muy anglosajón, muy pesado, ¿no? Muy duro. Y pues yo siempre tuve que, y yo siempre, todo ese proceso era acercarme lo más que yo podía a quien era Aura, ¿no? A través del idioma, tratar de ser del inglés algo tan transparente como lo más transparente que yo podía hacerlo. Lo que más me sorprendió también en ese libro que me hizo sentir súper bien, al fin, es cuando ese se publicó en México. Porque yo estaba escribiendo de una familia mexicana, de manera muy íntima, pero solo escribiendo yo no tenía ninguna idea sociológica, nada, yo solo estaba escribiendo sobre mi esposa y su familia, que ella tenía una relación con su madre difícil, increíble. Entonces, cuando esta cosa sale en México, me sorprendió como cuánta gente dijeron que era un retrato, que lo elogiaron así,
de la familia clase mediera mexicana, de cómo en la modernidad, en cómo en estos tiempos las tensiones, de cómo estabas cambiando si era una mujer joven, ¿no? Las diferencias de generación entre madre e hijo, el papá que abandona la familia, la mamá que vive de manera vicaria, la ascendencia, digamos, de su hija y todo este montón de cosas. Mucha gente, para mí yo solo estaba hablando de una familia, mucha gente vieron en eso, ¿no? Algo, una circunstancia que muy compartida, ¿no? Entonces eso para mí fue muy interesante. Sí. Bueno, creo que quedan algunos minutos para quienes quieran hacer preguntas, ¿no? ¿Sí? Micrófono abierto entonces. Buenas tardes, buenas para los escritores. Una preguntita que hablaron un poquito sobre el problema de la migración. Alemania no se vuelve, y la Merkel no se vuelve buena gente de la noche a la mañana aceptando a los 30.000 sirios. Hay un problema de globalización, de economía, y ellos llegan a trabajar y a abaratar la mano de obra, desde luego. Es decir, y se abarata por la parte más baja, no por la parte más alta. Este es un problema económico fundamentalmente. ¿Sí? En días pasados, en España se dijo que se va a honrar el pago de la deuda. O sea, que no va a pasar, porque los 4 países en Europa que están con problemas económicos, España, Portugal, Italia y Grecia, que pertenecen a la Unión Europea, en el caso de España dijo, vamos a honrar la deuda, es decir, el pago de la deuda que está por encima, y España tiene una tasa de desempleo del 25%, una de las tasas más altas de Europa. Si en esa enfermedad cancerosa que es la globalización, la que nos golpea a todos, dentro de ese problema que yo me uno a ese concepto de apátrida, ¿sí? Es decir, de la aldea global también, de la que hablaba McLuhan. Si ustedes se han puesto a pensar de pronto dentro de sus personajes también, porque lo acaba de decir Francisco, sus personajes transmiten cultura, o sea, poseen ideas, pensamientos. Si se han puesto este fenómeno que nos golpea ahorita, que se volvió mediático, fue porque se vio la figura de ese niño que yacía en las aguas, ¿sí? Si se han puesto a poner en sus personajes este tema de la migración, o si lo piensan de pronto tocar en sus novelas a posteriori. Y mil gracias por la charla. Particularmente, lo que no me gustaría es extraer de algo tan urgente e inmediato un material en caliente para una novela sin que yo hubiera tenido la posibilidad primero de reflexionarlo y de trabajarlo de forma concienzuda. Es decir, a nivel moral y a nivel visceral seguramente me gustaría y me encantaría llenar páginas sobre peripecias de personajes que transmitieran y que permitieran al lector tener visiones más allá de lo que el mass media le ofrece al respecto y que permitieran también expresar lo que yo siento. Pero me parece un asunto que es tan terroríficamente grave, es decir, es un asunto de cuyas consecuencias y alcance todavía no llegamos ni siquiera a vislumbrar las dimensiones reales. Y creo que todavía nos queda tiempo por delante incluso y muchas más tragedias por delante, lamentablemente, porque viendo cuál es la rapidez de reacción de las instituciones europeas e internacionales en general, nos quedan bastantes dramas más por ver. Queda bastante recorrido por delante como para que uno pueda hacerse realmente una foto fidedigna de cuál es la dimensión del asunto. Y porque, por otro lado, también el tema de la migración masiva, a pesar de que ahora esté en la punta de lanza mediática, porque ha pasado lo de Siria, etc., es algo que es patrimonio, desgraciadamente, patrimonio histórico del siglo XX y de parte del siglo XXI que llevamos. Es decir, yo, como catalán español, sé de mareas humanas de españoles refugiados durante la Guerra Civil,
Antes, los españoles durante el siglo XV fuimos responsables de la primera gran o segunda gran égira de judíos en el territorio europeo, expulsamos a musulmanes, es decir, toda la construcción de Europa en sí misma, como territorio supuestamente unificado, se basa en el desplazamiento masivo de individuos de forma forzosa, fruto de conflictos bélicos o fruto de intereses, con lo cual ya es algo sobre lo cual incluso no teníamos ni siquiera que pensar, porque es algo que llevamos incorporado en el código genético, es algo que conforma nuestra conciencia colectiva. Lo de Siria ahora ha golpeado mucho más porque ha llegado tarde, ha llegado mal, ha llegado a causa de unas imágenes que nunca tendrían que haberse producido, pero llevamos no solo años y décadas, sino siglos construyéndonos a base de esto y construyéndonos a base de la insensibilidad respecto a esto. Y me temo que va a pasar bastante tiempo hasta que todo esto sea visto desde una distancia temporal suficiente como para que yo al menos me sienta legitimado para escribir sobre eso con una cierta, no autoridad, pero sí con una cierta capacidad para ponderar. A mí ahora mismo esto me aterroriza demasiado como para poder escribir sobre ello. Bueno, yo toda mi vida he estado en un entorno de migrantes. Siempre hay migrantes, esa sensibilidad. La novela que estoy escribiendo ahorita empieza cuando motivado, el momento que inspira es que yo estoy con mi mamá en este horrible asilo de gente con, muy vieja, como es ella ahora, donde ella está completamente rodeada de como viudas de policía irlandesa de Boston y cosas así, ¿no? No hay ningún... yo me siento tan triste cuando la veo ahí, aunque ella dice que está más o menos. Un día le pregunté, mamá, ¿cómo es que una niña del trópico como eres tú termina tu vida en un lugar como este? ¿No? Y esa pregunta, que ahí no lleva ninguna denuncia ni nada, pero es un misterio para mí muy grande. ¿No? Yo tengo la ventaja que yo trabajo como periodista también para el New Yorker. Entonces, si yo tengo algo que yo quiero denunciar en un momento o investigar en un momento, yo tengo dónde hacerlo. Para mí, como dije, las novelas no son la mejor forma, para mí al menos, la mejor forma para trabajar estos asuntos. Sí me interesa, como yo acabo de decir, algo como, pues, trauma, ¿no? Tú tienes gente que vivieron cosas horribles en Centroamérica y México. Ellos vienen a Estados Unidos, a Nueva Inglaterra. Ese trauma viaje con ellos. Y me interesa mucho estudiar, narrar, imaginar, sentir qué pasa con ese trauma cuando cruza la frontera, ¿no? Y esos tipos de temas más, pero si quiero algo que decir en un momento, pues para mí tengo otro lugar donde puedo hacerlo, que lo veo como cosas muy distintas, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es basada en el hecho de que parece que las fronteras estuviesen como diluyéndose dentro de las culturas y mezclándose de alguna manera, pero también hay un grupo de personas interesadas en mantener la pureza de sus culturas y decir, oiga, yo no quiero ser succionado por otra cultura como si la vieran como una amenaza. Y así más o menos nace lingüísticamente un libro que se publicó hace poco, cuyo título tiene esa intencionalidad en español, pero está escrito en inglés. ¿Sí? Ese es Adiós América, de Ann Coulter. Y entonces uno comienza a preguntarse qué sucede ahí desde el punto de vista lingüístico, cuando la intencionalidad, pues que uno no sabe. Desde aquí puedo decir que fue ironía, fue rabia, es odio, es discriminación, es segregación. Es todas esas cosas. ¿O qué?
o qué cosa puede ser ahí, pero que hay un gran grupo de personas que sí se sienten amenazada su cultura, sienten que, y no lo toma, digamos, desde el punto de vista que la mezcla y la diversidad y la mistura que se puede dar, así como lo utilizo ese término mistura en ese elemento, pueda tener un valor de convivencia y a la larga de entender que esas fronteras y esos nacionalismos están cayendo. Sí. Y que hay que aprender a convivir con una economía, con una sociedad y con unas personas que interaccionen en ese mundo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo sucede con un escritor en un momento que tenga que de pronto escribir algo en español dentro de su misma novela, la intencionalidad y sin necesidad de traducirlo? Que no tenga que preguntarse, oiga, tengo que traducir eso, no, porque ya hay un referente en las culturas, hay una forma de entenderlo y de comprenderlo. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese proceso? Que creo que de pronto estamos caminando hacia eso. Entonces, puesto ese ejemplo de lo que estoy diciendo, un libro escrito en inglés, pero su título tiene una fuerza, pues, de discriminar, o no sé cómo ponerlo, porque cada quien tiene derecho a defender sus ideas. Mucho, sí, pero ¿cuál es la pregunta precisamente? Esa mistura que llegue, que los escritores terminen no pensando en traducir los términos, sí. Pues muchos escritores ya comienza esto, y que sean páginas pues digamos, eso enteras. Existe, eso es muy interesante porque eso sí existe en la novela en inglés. Y producto de la cultura, de la mistura sí, que se está. Eso ya, muchos escritores, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Y es muy interesante, y no quiero ser simplemente quejoso ni nada así, pero hemos hablado de eso en otros eventos públicos. Es muy interesante que cuando un escritor como Cormac McCarthy, que yo admiro muchísimo, pero con él a veces pone párrafos y párrafos en español sin traducirlo. Porque sí, no, su vaquero cruza la frontera, así se encuentra con mexicanos, y Cormac McCarthy esta cosa que si son mexicanos y hablan español, él lo pone en español. Nadie jamás queja de eso. ¿Por qué? Porque Cormac McCarthy es anglosajón. Cuando un latino lo hace, ya la gente se ha acostumbrado, pero al principio cuando los latinos como Juno, yo, otros empezaron a hacer eso, ¿cómo se quejaban? ¿No? Y ahí había como una hipocresía increíble, ¿no? Pero yo creo que es cada escritor decide, es un recurso muy común ya, ¿no? Y a veces tiene su lugar y a veces no. Es implícitamente político, porque tú sabes que un lector que no es bilingüe no va a entender necesariamente esos pasajes. Esa es una decisión que tú haces, que tú quieres que el lector monolingüe se queda sintiéndose un poco rechazado por el libro que está leyendo, ¿no? Eso sí es una postura política. Hay miles y miles de recursos, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿qué pasa con la gente? Más que todo estás hablando del base del Partido Republicano, el caso obrero blanco, que pobrecitos, tienen mucho miedo, están muy manipulados, no entienden que el problema que ellos están viviendo de sentir que la modernidad les han dejado olvidados, ¿no? Que ya no encuentran trabajos en la nueva economía, que no van a la universidad, que la culpa no tiene los migrantes, la culpa tiene los mismos dirigentes de sus propios partidos que los engañan, los han dejado con el neoliberalismo, los han dejado detrás, ¿no? Los han dejado ahí en el polvo y les dicen, mira, tu problema son todos estos mexicanos y centroamericanos, esa es la razón que sufren. No, están completamente manipulados. Muy triste. Yo solo haría un brevísimo apunte relacionado a esto porque sé que vamos muy mal de tiempo. Las únicas culturas que yo creo que estarían legitimadas para lamentarse en relación a la posible
contaminación o incluso exterminio de su pureza, son aquellas de las que nunca llegaremos a tener registros escritos. Todo el resto de culturas escritas parten ya de una base de contaminación y de mixtura y mutación. No hay ninguna cultura que haya empezado a desarrollarse a través de la escritura que no lo haya hecho con una voluntad de traspasar fronteras, de relacionarse comercialmente con otros territorios, de emparentarse por intereses X, con lo cual, si alguien por escrito se queja de que otro por escrito le está contaminando, está sencillamente incurriendo en una falsedad lógica, moral, histórica y también cultural en sí misma. Pues muchísimas gracias a Frank, a Sebastián, al Instituto Caricuervo.